Bueno, pues buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir y por los que no están aquí, que están por línea. Muy agradecidas por Dios, ¿no? Porque es el que puso en nuestro corazón el venir aquí, abrió todos los caminos y estamos agradecidas porque no solo nosotros tenemos, no es tan solo importante el alimento material, ¿no? Sino el espiritual. Y hoy Dios nos regala este estudio que ojalá sea de enseñanza, de aprendizaje. Y pues el día de hoy tú te lleves algo, ¿sí? Vamos a empezar a orar y bendito Padre, gracias por estar aquí. Bendice a todas las chicas que hoy están aquí y bueno, también a los chicos, todos los que se van a conectar, porque tú eres el que lo has puesto en nuestro corazón. Tú has abierto todos los caminos para que hoy vengamos a aprender de ti. Quita de nuestra mente cualquier distracción, cualquier problema, cualquier situación que estamos viviendo, que la dejemos a un lado y en verdad te entreguemos nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón para aprender algo de ti, porque es la manera en que tú nos platicas, tú nos dices qué es lo que quieres para nuestras vidas y todo es para bien. Padre, dame las palabras exactas, precisas que tengo que hablarles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el estudio se llama Introducción al Discipulado. Creo que para todas nosotras es algo ya como muy común, pero para las que no, les tengo una muy buena noticia. Hoy vamos a aprender qué es el discipulado. Muy seguramente todas ustedes escuchan los viernes la liga, conéctate para el discipulado, ¿no? Y vamos a aprender hoy qué nos dice Dios sobre esto. Algo que distingue a nuestra iglesia y unos pocos grupos cristianos es el discipulado, pero son muy pocos los grupos que lo hacen. Algunos hablan del discipulado, pero su idea del discipulado es un curso de 6 semanas o una célula. Yo te puedo platicar de mi experiencia del discipulado, que yo tenía muy poco tiempo cuando fui invitada a discipularme. Y en verdad fue una experiencia tan bonita. Yo recuerdo mucho que en esos primeros días que nos discipulábamos, era otra amiga y yo, y nos decían, Juan 16. Y entonces íbamos y buscábamos en nuestra Biblia el Juan 16. Y alguna vez una de ellas dijo, no, yo no tengo a Juan. Entonces, pues ya agarraban su Biblia y decían, no, es que aquí dice San Juan, ¿no? Cosas así. O, por ejemplo, cuando nos decían un libro, no faltaba que a veces tú dijeras, no, ese libro no existe en mi Biblia. No existe, ¿no? Cosas tan curiosas y que hoy te ríes, ¿no? Porque ha pasado el tiempo y gracias a ese discipulado que yo tuve, a esa paciencia que me tuvieron cuando yo inicié, hace aproximadamente 30 años, tuve discipuladoras, en verdad que hoy les agradezco por la paciencia que me tuvieron, ¿no? La primera fue con la chica que me habló precisamente de Cristo, posteriormente fue Karina, después fue Soco, y hoy es esta Bully, ¿no? Y tengo un agradecimiento tan especial, sobre todo por su tiempo, por su paciencia, porque ahora, pensando para atrás, hacíamos cada pregunta, ¿no? Y tú decías, el discipulado. Ahora yo decía entre mí, ahora vienen las prohibiciones, ¿no? Y la verdad es que no, nunca pasó. En ese entonces yo fumaba y jamás me dijeron, tienes que dejar de fumar, sino que fue algo que por mi libre albedrío yo decidí hacerlo. Y en verdad les estoy muy agradecidas a todas estas personas
porque te das cuenta que nos han dado algo muy importante en su vida, algo que nunca regresa y que es el tiempo. Qué agradecimiento tengo, su paciencia, de su cariño y sobre todo de preparar el discipulado, ¿sí? Porque dar un discipulado a mí me encanta. Me encanta agarrar mi computadora, transcribirlo, estudiar los versículos, porque quiero llegar preparada. No quiere decir que todo lo sepa, pero sí quiero estar preparada. ¿Y sabes por qué? Porque por este trabajo nadie nos va a pagar nada, pero hay alguien que sí lo va a hacer y tenemos el pago de Dios. Y lo único que pedimos a Dios, pues que sean sus bendiciones, ¿no? Que el conocimiento o lo que vamos a pasar es que ellos lo aprendan, que se lleven algo. Algo, fíjate, es una enseñanza para vivir. Eso no lo tienes. La escuela no te enseña, pero aquí con el discipulado te enseñan para vivir, para aprender a tomar decisiones. Cuando tú estás en situaciones muy difíciles, sí recuerdas, cuando dices, nos reuníamos y llegaba alguien con una situación más o menos así, y las respuestas que encontrábamos en la Biblia. Yo tengo mucho agradecimiento y en verdad es una gran bendición tener el discipulado. Que hasta el día de hoy lo tenemos. Y aprendemos tan maravillosamente. Hoy aprendiendo unas parábolas que jamás tú las habías entendido y que te dicen, mira, es que esta dice para sus discípulos, algo que cambie el fondo, ¿no? En verdad, gracias Dios. No sé por qué, pero tú lo hiciste para mí. Y es algo que queremos que tú te lo lleves, que tú lo tengas en tu corazón. Aprender para vivir, qué padre, ¿no? Solamente Dios lo puede tener. Obviamente, hay muchas personas que creen que hay otras prioridades en la iglesia de Dios. Prioridades como música, edificios grandes, números, mucha gente, librerías, obra social, cursos, eventos, conciertos, etc. Y no está mal, no está mal, pero no debe de ser una prioridad en nuestra iglesia. Y no hay nada de malo en estas cosas, pero busquen el Nuevo Testamento y no están. Pero lo que sí hay es el discipulado, la evangelización, la congregación en casa, énfasis en la predicación de la palabra, gente estudiando la palabra, servicio los unos a los otros y al mundo. Y una de las grandes prioridades bíblicas es el discipulado. Vamos a verlo un poco hoy. Tú a lo mejor en este momento te estás preguntando, bueno, ¿y qué es el discipulado? Es un seguimiento personal a una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjate, qué increíble que tengas una atención personal. Alguien que te va a estar dando seguimiento y la única condición es que tú hayas recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esa persona, cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos un cuidado especial y personal porque somos bebés espirituales. Por eso es que los bebés necesitan ser cuidados y que si no necesitan ser cuidados. Yo tengo ahorita una sobrina que acaba de tener un bebé y entonces a veces no duerme y estar pendiente de que si el bebé respira, si está llorando, si tiene hambre. Entonces imagínate cómo Dios tiene ese cuidado de nosotros, como si fuéramos unos bebés. A esa persona nueva se le ofrece a una persona que la cuide. Sí, como su mamá o como su papá lo haría, espiritualmente, claro. En general, se junta la persona con más años en Cristo con la persona que apenas recibió a Cristo una vez a la semana. Hablan
de cualquier duda, preocupaciones. El discipulador le trata de dar ánimo, orientación y sencillamente comprensión al nuevo creyente. ¿Dónde encontramos esto? Difícilmente en el mundo, ¿sí? Y esto era lo que yo decía, esto nos diferencia, porque si no, pues seríamos un club social, ¿no? Donde vamos con las amigas y platicamos y ¿qué te llevas? Pues no cosas a veces tan sabias, pero cuando sabemos que Dios está en medio, es porque en verdad llevamos cosas buenas para nuestra vida. Después hacen un estudio juntos y finalmente oran por el nuevo creyente. Yo te quiero decir que ahorita que tengo arreglos en la casa, que ha sido así, tengo como 50 libretas de puros discipulados. Porque todo era un dictado y lo escribes y lo escribes y escribes, ¿no? Y ahora me da tanto gusto porque es como ir a tus inicios, ¿no? Y cuando me toca dar un discipulado y lo saco, digo, ¡ay, qué padre! Porque hasta ya me sé los versículos. Esto es tan fácil como lo que no fue en un inicio. No, a veces no les entendías, pero tú escribías, pero era algo mágico que estaba pasando en tu vida. Estaba cambiando tu forma de pensar, por ende, de actuar, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero en la mayoría de los casos es cuando el nuevo creyente empieza a crecer y disfrutar del gozo de la vida cristiana. Qué bueno es Dios, ¿no? Empieza a tener más estabilidad espiritual porque conoce su herencia y las promesas que contiene la Biblia para él. Y a veces eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, esa estabilidad espiritual, porque a veces no sabemos, nos encanta ser atormentadas por el mundo, por nuestras preocupaciones, y las hay, y es verdad las tenemos, pero qué refrescante es ir a la Biblia y ver lo que nos dice Dios, ¿no? Y más que todo, que podemos estar viviendo situaciones muy difíciles, pero lo que nos diferencia de todos los demás es que vamos a conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Qué delicia, ¿no? Cuando antes, híjoles, ahora en el estudio del orgullo se escuchaba, ¿no? Que un pecado es la preocupación. Y nos encanta estar preocupados, porque pensamos que si estamos preocupados es porque estamos atendiendo el problema y que no estamos sin hacer nada. Te sientes hasta bien, es más, hasta te preocupas y no estás preocupado. Pero no es cierto, ¿no? Dios te dice, tú déjamelo. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero nos encanta, somos eso, pero no queremos dejarlo, porque pensamos que así nos agradamos a nosotros, ¿no? Porque no a Dios. Pero vamos aprendiendo, es un proceso que no va a ser, bueno, a lo mejor qué bueno si eres de esos súper, que lo hace de la noche a la mañana, pero si no, muy despacio Dios te va a ir enseñando y lo vas a ir aprendiendo. Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de este cuidado personal, pero vamos a ver ahorita, abran sus Biblias y vamos a leer Primera de Tesalonicenses del 2 y vamos a empezar con el 7 y el 8. Laurita. Sí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí. Y fíjate, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Digo, todas las chicas de aquí tienen hijos y saben cuál es esa ternura de las que habla. Ahora nosotros la estamos recibiendo directamente de Dios, ¿no?
Según Pablo, él y Silvano y Timoteo habían dado este tipo de cuidado tierno a los cristianos de Tesalónica. Él compara su cuidado de los tesalonicenses como el cuidado de una nodriza, cuidando a sus propios niños chiquitos. Pablo confiesa un amor muy tierno por ello. ¿Sí? Ahora vamos a leer de ahí mismo el 9 y 10, por favor. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo hace otra comparación con la madre de los niños recién nacidos. Los papás casi no duermen por cuidarlos. Dice Pablo que trabajan muchas horas por cuidarnos espiritualmente. Los tesalonicenses eran testigos de la manera recta que se comportaban Pablo y sus compañeros con los de Tesalónica. Ahora vamos al versículo 11, 12 de Primera de Tesalonicenses. 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Y gloria. Pablo exhortaba, motivaba a sus bebés espirituales de Tesalónica, los consolaba en aquel entonces, aún teniendo él mucha persecución, pero ellos necesitaban su consolación. Pablo les encarga que anduvieran dignos de Dios, o sea, en santidad. Pablo se portaba como un padre a los tesalonicenses, pues, fíjate, les escuchaba, les amaba, les exhortaba, les consolaba, les motivaba. Eso es el discipulado. Entonces, cuando tú tienes una discipuladora, ella te escucha cuando tú tienes problemas. Ella te ama, te está dando su tiempo. Ella también te exhorta para las cosas que no son las que nos gustan, sino por las que se deben hacer. Te consuela y además te motiva para que sigas adelante. Eso es el discipulado, exactamente eso. Bueno, el pasaje principal de este estudio, ahora vámonos a Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? En Mateo 28, del 18 al 20, se llama la Gran Comisión. Es la que acabamos de leer. Es la última cosa que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender. Y es lo más importante. Se repite en los otros evangelios y en el libro también de Hechos. Y cuando algo se repite en la Biblia, sabemos que es importante, ¿no? ¿Cuántas veces has leído que dice, de cierto os digo, ¿no? Entonces, en eso hay que poner atención. Dios nos está diciendo algo muy importante. Entonces, cuando vemos eso, es que paremos oreja, pongamos toda nuestra atención. Hay dos mandatos en estos versículos, fíjate. Número 1, id, en el 19.
Por tanto, id. Segundo, hacer discípulos. O sea, dos verbos que significan acción, ¿no? Y yo que estudié pedagogía, les puedo decir que hasta metodológicamente es bien importante, ¿no? Porque todos los objetivos que nosotros hacemos, empezamos con un verbo, pensará, actuará, analizará. Y aquí está muy claro, ¿eh? Y bueno, sabemos que Dios sabe todo, ¿no? Pero para nosotros los que nos dedicamos a estudiar esto, a mí me llama mucho la atención porque son dos acciones: ir y hacer discípulos. Ir no es opcional, es un mandato de Dios que nos está diciendo. Jim Elliot, el más famoso de los mártires de Ecuador de 1956, sí recuerdan que hemos visto esta película, ¿no? Que él va con toda su familia, van un grupo y ellos van a hablar de Cristo a unas tribus y encuentran la muerte. Pero bueno, sabemos todo el fin. Exhortaba a sus compañeros cristianos que todos fueran misioneros. Si un amigo cristiano le decía que no tenía un llamado para ser misionero, Jim le decía que más bien necesitaba un llamado para no ir de misionero. Porque Mateo 28:18 dice, id. O sea, no tenemos disculpa, ¿no? Y yo me acuerdo que también cuando yo empecé en mis primeros tiempos, acababan de operar a una amiga. Y entonces, yo lo pensaba mucho para irle a hablar de Cristo, ¿no? Y entonces dije, no, tienes que ir. Porque tú dices, ay, qué flojera. Ay, empezaba yo con mis pretextos. Ay, no, qué cansado. Ay, no. Me empezaba yo misma a boicotear. Y dije, si Dios me manda, tengo que ir, ¿no? Y fui con mi amiga, se acababa de operar. Es una amiga, pues, difícil, porque hasta me sacó la Biblia. Tal vez yo no tenía mucho conocimiento, pero lo hice, ¿no? Y hasta la fecha no se ha podido librar, porque cada vez que nos vemos, les doy un pequeño estudio, ¿no? No sé si me aguantan porque es palabra buena la que estoy dando, porque yo digo, ¿qué caso tiene reunirte con tus amigas para el chisme? ¿Qué caso? ¿No? Eso no te aporta nada bueno. Pero, sin embargo, tú vas y hablas de un tema que en verdad a las dos nos ayude, pues qué bueno, ¿no? Yo soy de ese pensar. Y bueno, tal vez me aguantan porque tenemos como 30 años de ser amigas. Y se lo agradezco, su negatividad, porque eso me ayuda a mí a seguir con ella, hablándole de Cristo, ¿no? No siendo pesada, sino tiernamente, como nos dice Dios que tenemos que hablarles a los demás. Y la segunda parte, ir y hacer discípulos. Tú en este momento a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿yo cómo puedo hacer discípulos? Pero fíjate, algo que es bien importante. No dice que hagamos estudiantes, porque nosotros no venimos a la escuelita aquí, ¿no? No dice que hagamos alumnos, oyentes ni asistentes, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es, según el diccionario, un seguidor, uno que imita al líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. Exactamente, Cristo. Entonces vamos a Juan 2:16. 2:6. Qué bueno que lo tienen escrito. Okay. Juan 2:6. ¿Pero dónde está? Juan 2:6. No se alcanzaba. Voy. Paciencia. 2:6. 6.
Ajá. ¿Ya? Ah, primera de Juan 2:6. Y sí, lo puse. Ah, sí, dice primera de Juan 2:6. Es que no, esto era nada más para ver si estaban poniendo atención, ¿eh? Juan 2. Estaba 2. Sí. Primera de Juan 2. La roja anterior. Juan 2, 16. 6. Ah, 6. Dice, el que dice que no permanece en él, debe andar como él anduvo. Como él anduvo. ¿Hasta ahí? Somos imitadores de Cristo. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, no queremos ser como las Kardashian, no queremos ser como pues, no sé, estos modelos que tiene el mundo para ser guapas, para ser sexys. Eso es, si vienes por eso, pues estaríamos equivocados. Nosotros venimos por cosas más profundas, por cosas reales, tangibles, que nosotros lo vemos. Nosotros simplemente queremos ser imitadores de Cristo. Seguimos con Filipenses 4:9, por favor. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, o sea, todo, nosotros así sí lo vemos, ¿no? Sí lo vemos porque cuando estamos leyendo nuestra Biblia y vemos todo lo que Él hace, todas sus predicaciones, todo lo tenemos aquí en nuestras mentes, ¿no? Cuando les está hablando a los 5,000 y más las mujeres, más los niños, cuando vemos que vienen los ciegos, todo eso, pues lo vemos aquí en nuestra mente. Qué bueno que tenemos la palabra escrita, porque esa es la que nos permite verlo nosotros real, cómo cómo Cristo cuando viene aquí, cómo se comporta, ¿no? Lo vimos como cuando traen a la mujer adúltera, ¿no? Y la quieren matar, porque así lo dice la palabra, sí. Y les dice Jesús, bueno, quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Y yo creo que cuando uno lee y razona lo que dice ahí, es que tú dices, ¿quién soy yo para juzgar a los demás, no? Tienes esa compasión por esas personas, ¿no? Y Dios la tuvo. ¿Cómo la trató? Sin ofender a todos los demás que estaban ahí. Y así es como nosotros tenemos que hablarles a los demás. Nunca juzgamos, tratarlas tiernamente y ponernos en sus zapatos, ¿no? ¿Cuántos estudios hemos tenido aquí que nos ha enseñado bullying, ¿no? Que hay gente que no nos gusta por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se comporta, y que eso no es importante ante los ojos de Dios, ¿no? Tenemos que ver más allá, porque esto es lo que a mí me gusta, que aquí no venimos a un club social, eso es lo que me gusta. Y somos mujeres, queremos aprender cosas buenas para nuestras vidas y sobre todo para todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces dice, pero también imitamos a otros y la idea es que nuestros discipulados aprendan cómo vivir la vida cristiana al vernos en nosotros. Es una gran responsabilidad. Y vamos a empezar primero bautizándonos. El bautismo es un símbolo y señal del nuevo nacimiento. Es un acto de obediencia. Es identificarnos con Cristo y con la iglesia de Cristo. Romanos 6:4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, este bautismo ahora es con un libre albedrío. Ahora sí digo yo, ¿no? Pero con mi libre albedrío, no como un uso o una costumbre, sino como un libre albedrío, ¿no? Porque en verdad queremos una vida nueva. El punto B, que estamos viendo cómo aprender esta vida cristiana, el punto B sería enseñándoles. El discipulado es el método de Jesús para los cristianos. Jesús, ¿cuántos discípulos tenía? 12, ¿no? No tenía 120 ni 200, tenía solamente 12. O sea, un grupo pequeño donde él podía conocer a cada uno de ellos individualmente, ¿no? Y los conocía bastante bien, ¿no? ¿Cuántos años pasó con ellos? 30. 3 años. 3 años pasó con ellos, ¿no? Él empieza su ministerio a los 30 años, pero pasa 3 años con ellos. 3 años. Le seguían las multitudes, pero él se dedicaba su energía principalmente a 12, ¿no? Y tenía, cuando ellos le preguntaban, ¿no? Ellos le decían, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir esa parábola? Y él les explicaba todo esto. Cuando Jesús murió, tuvo muy pocos seguidores. Hubo solo 120 en el aposento alto en el día del Pentecostés. Hechos 1, 14, 15, esto y recordemos de cuando ya nuestros apóstoles. Hechos 1, 14, 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, esto lo recordamos cuando Cristo fue a la cruz, todo pareciera ser que se disuelve, pero empiezan ya los apóstoles a trabajar a lo que deben de hacer y solamente son 120, ¿no? Entonces, cuando vemos que tenía hasta 5,000 escuchantes, ¿no? Dice, su método era pasar tiempo y enseñanza con hombres individuales de una manera intensa que se llama discipulado. Entonces ya vamos aprendiendo qué es este discipulado, para qué nos sirve, para qué lo tenemos, por qué Jesús nos lo dejó para seguirlo. En las iglesias promedio de hoy, el discipulado se ha olvidado hasta cierto punto. Tienden al modelo pastor, un profesional pagado y como un empleado. Y los congregantes, los oyentes, el pastor testifica, predica, limpia los baños, visita a los enfermos y algunos de los miembros de la iglesia piensan que ellos le están pagando al pastor para que él haga la obra. Sin embargo, no es el modelo bíblico. Veamos un pasaje que ilustra el modelo bíblico en Efesios 4, 11 y 12.
Por favor. Gracias. Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues como en todo, ¿no? Se necesita de manos para poder trabajar. Según Efesios 4, Dios mismo da a la iglesia líderes, que acabamos de mencionar. ¿Y cuál es el trabajo de esos líderes? No es hacer la obra, es que ellos perfeccionen, enseñen, disipulen, entrenen a los santos, o sea, a los cristianos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Eso resultará en edificación del grupo e evangelización de su mundo. Es decir, nos estamos preparando para que nosotros podamos ir a hablarles a otras personas de Cristo. No solo esto lo tiene que hacer el pastor nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros te pagamos, tú eres el que tienes que, sino es una labor que todos tenemos que ir a hacer, hablarles a otros. Y la siguiente pregunta, ¿cómo perfeccionamos a los santos? A los santos, ya nos los ha explicado muchas veces Bully, ¿qué significa apartados para Dios? ¿No? Entonces, ¿qué somos los cristianos? Primordialmente a través del discipulado. Regresando a Mateo 28:20, vemos que el discipulado consiste en enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bonito, ¿no? O sea, es una promesa que Dios nos hace. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros vamos y les hablamos a otras personas, no vamos solos, ¿no? Cristo nos está acompañando. Y como le comentaba yo a esta Karina, ¿no? Desde que le escribí, que yo fui y le hablé a una amiga que tiene cáncer, leucemia, y bueno, ella no hizo ninguna decisión, no fue impactante. Pero yo le decía, yo confío en que Dios nos dice, ¿no? Que la palabra nunca regresará vacía, ¿no? Y eso es en lo que yo confío, porque pues a mí me daría muchísimo gusto que alguien que la está pasando dura conozca el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y enseñarles a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Enseñarles acción, El discipulado es generalmente una reunión frecuente entre un discipulador, alguien que tiene más tiempo en la fe, que pasa enseñanza y vida a una persona más joven en la fe. Tito 2:4, vámonos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿No? Ahora en su baby shower de mi sobrina, era lo que yo le decía a mi sobrina, ¿no? Yo quiero que tú seas la mujer sensata que edifica su casa, ¿no? Que ames a tu esposo, que lo respetes, porque a nosotros se nos da muy fácil amar a nuestros esposos, pero no muchas veces el respetarlo. Entonces, era lo que yo le decía a mi sobrina que ahora se acaba de casar, ¿no? Esa enseñanza tiende a ser práctica para que transforme la vida de los dos. Vamos a Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿No? Entonces, la otra vez yo platicando con mi esposo, él me decía, oye, que los estudios son muy bonitos, porque enseñan cosas muy bonitas, ¿no? Y yo dije, qué bueno, ¿no? Entonces, él ya sabe a lo que yo vengo aquí, a aprender cosas buenas, ¿no?
Y eso me dio mucho gusto que es el tema. Entonces, enseñarles a guardar todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Obviamente tenemos alguien que nos debe de enseñar, alguien más docto en la materia, y el segundo, en guardar. El propósito de todo estudio bíblico es la aplicación a nuestras propias vidas. ¿De qué sirve llenarnos, ¿no?, de conocimiento intelectual? Ese no es el propósito, ¿no? Decir, yo conozco la Biblia. Y me encanta, porque yo entro mucho a los quiz de preguntas bíblicas y me gusta entrar, ¿no? Pero no es el propósito que yo sepa, ¿no?, en cuántos días Dios creó la tierra, de qué me sirve conocer al rey David, a Saúl o a Pablo, de qué me sirve si no tiene una aplicación para mi vida. Pues nada más es como si fuera yo a la escuela, ¿no? No está mal, pero ¿para qué te sirve, no? Si nosotros los que estudiamos, bueno, tal vez los médicos no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que estudiamos y nos llenamos y nos leemos muchos libros, y cuando llegamos a la práctica te das cuenta que no sabes nada, no aprendiste nada, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener el conocimiento intelectual? Decir, yo voy a mi estudio bíblico y no, si mi vida no está transformada. Vamos a 1 de Corintios 8, 1b. Dice, el cual también os confirmará hasta el... Es para que seáis. 1 de Corintios 8, 1b. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí es, yo te lo leo, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 de Corintios. 1 de Corintios 8, 1b. Ahora vamos 8. ahí mismo al 13, 2. ¿Sí era ese? 2. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vámonos. El propósito de todo estudio bíblico y todo discipulado, fíjense, es vidas transformadas, ¿no? Y tú ahorita te puedes ver para ti adentro y ver cómo fue cuando tú llegaste y toda esta transformación que tú has tenido. Y la ves en cosas muy pequeñas, ¿no? ¿Cómo vas cambiando tus decisiones cuando tú ya no quieres ver cosas en la televisión que dices, esto no me trae nada bueno, no quiero verlas, ¿no? Cuando estás transformando tu vida, cuando tú dices, no debo mentir, ¿no? Y si lo haces, dices, híjoles, estoy mintiendo, que antes era parte de nosotros, ¿no? Pues mentir, pues no, ¿qué importa? Hasta es una mentirilla. Y nos pasó ahorita, ¿no, Laurita? Que me llaman por teléfono en el coche y le digo, ¿de parte de quién? Pues era para venderme. No se encuentra, ¿no? Y digo, ¡ay, ya estoy mintiendo! Pero antes lo hacía normal, eso es normal, ¿no? Ahora digo, estoy haciendo mal, ¿no? Santiago 2:17, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, a mí cuando alguien sin que lo sepa y que me dice, ay, a mí mi Diosito y yo tenemos una relación bien estrecha, o sea, o mi Jesucito, yo digo, ay, hasta la verdad,
Es así, me pone, no sé ni cómo describirlo. No, es un diosito, ¿no? Y nos llevamos de a cuartos y todo esto. Yo digo, ay, qué erróneo es lo que tú dices, porque si en verdad tú conocieras la palabra, no te dirigirías de esa manera a un Dios grande, ¿no? Y que tú dices, a veces cuando alguien dices, prefiero no hablar, porque en verdad me duele cuando tenemos un Dios tan grande, ¿no? Y el que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no, es el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si nosotros nos decimos que amamos a Dios, no seamos mentirosas. Si lo amamos es porque guardamos su palabra. No quiere decir que seamos perfectas, ¿no? Porque nadie somos perfectas, pero estamos tomando acción, porque aquí dice id y hacer, ¿no? Estamos tomando acción, nos están mandando que lo hagamos, no es algo estático, ¿no? Quédate, ¿no? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Bueno, este es el tema que ya hemos visto, cómo nosotros sabemos de qué obras habla Dios, ¿no? Primero tenemos la fe y nosotros actuamos en consecuencia de la fe, ¿no? Gracias. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es por consecuencia de nuestra fe. Lo siguiente dice, nuestra meta es además que conozcamos toda la Biblia para que tengamos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. No, era Efesios 2:10. Faltó Efesios 2:10. ¿Ves cómo se están poniendo atención? Les estoy haciendo examen, ¿eh? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dice, nuestra meta es además que conozcamos toda la Biblia para que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos quitarnos las malas pues cosas, malas costumbres o cosas? En la vida te dicen que si quieres formarte un nuevo hábito, hazlo 21 días, ¿no? Y que en 21 días tú ya tienes un nuevo hábito y que tú lo hagas. Y tú dices, 21 días leyendo la Biblia me cambiaré. Pues no es cierto, ¿no? Sabemos que esto debe ser un proceso de siempre. Entonces, vamos a 1 de Corintios 2:16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo la tenemos? ¿Cómo la obtenemos la mente de Cristo? Leyendo la Biblia. Ajá. Conociendo, ¿no? Yendo a los discipulados, ¿no? Orando. Hechos 20:27. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, ahí tenemos la mente de Dios. Entonces, esto, desgraciadamente, no pasa así y ya, ¿no? Ya lo tienes. No, tenemos que ir, tenemos que actuar, tenemos que hacerlo. Porque solito, ni por ósmosis, como nos decían en la primaria, ¿no? Y si tú no lo tienes o no lo estás haciendo, pues es una buena oportunidad para empezarlo a hacer. La genialidad me encanta, porque así me dio el estudio Karina, me encanta que dice, la genialidad del discipulado es que no es intimidante, sin embargo tiene más resultados que el modelo típico. Para discipular no necesitas años de estudios teológicos, te permite trabajar para Cristo de inmediato, pues los estudios que tú recibes los das a otro. Te edifica, porque cuando das el estudio que un día a ti te dieron,
es cuando lo aprendes verdaderamente. Además, el método de Jesús produce mejores resultados que juntar muchos asistentes en una sola iglesia bajo un solo pastor. Le sería físicamente imposible cuidar a todos los asistentes para que crecieran en conocimiento y madurez cristianas. ¿Qué significa esto? Que tú, cuando traes una nueva persona a Cristo, y así como te discipulan, tú vuelves a discipular a otro, pues es una relación enseñanza-aprendizaje, ¿no? Acuérdense, yo estudié pedagogía, esto yo lo veo, pues es una relación de enseñanza-aprendizaje. Todo el tiempo enseñas y aprendes, y es la manera en que tú puedes empezar a aprender y a tomar todos esos conceptos, todos estos mandamientos que Dios nos da y cambiar la mente. Entonces es bien padre, y no necesitas tener 30 años como yo, ¿no? A lo mejor a los 6 meses, 8 meses, un mes, tú empiezas a traer y empiezas a aprender esa relación, enseñanza-aprendizaje. Qué padre, ¿no? Y estás edificado, porque cuando alguien viene contigo y te platica de algo, tú también estás aprendiendo a no hacerlo o hacer lo que otros dicen que debes de hacer, ¿no? Entonces siempre tienes tú donde aprender, tienes marcos de referencia muy buenos para tu vida. Aprovéchalos. Si los tienes, aprovéchalos. Necesitas más que buenas predicaciones para llegar a ser maduro. O sea, aquí yo pienso que tenemos las mejores predicaciones, ¿no? Hace 8 días que yo ya había visto ese estudio de David y Goliat, yo ya lo había visto hace 20 años, no sé, 25 años con Eduardo, y en verdad no saben cómo me ayuda, de que dices, ¿de qué tamaño es tu problema? ¿Estás enfermo? Pero tú tienes un gran Dios. Entonces sí tenemos los mejores estudios, yo creo, no lo puedo dudar. Lo que nos enseña Bully todos los miércoles, lo que estamos aprendiendo. Y como Carlos siempre dice, mejor 5 que 50 mal. Es que con el discipulado empiezas pequeñito, pero los que tienes crecen y maduran y entienden la Biblia y sirven a Cristo. Luego crecen, pero todos están bien fundamentados en Cristo, ¿no? Es como si tuvieras una clase particular de inglés. ¿Se acuerdan cuando Karina nos las daba, no? Tienes una clase particular, un tú a tú, pues ¿cómo aprendes, no? Sin embargo, cuando vas a una iglesia muy grande, pues a lo mejor sí, estás poniendo atención, pero de repente te cruza un pensamiento, de repente te distrae el que aquí están hablando y todos, y está tu mente. Pero cuando estamos 2 personas, creo que incluso hasta por respeto pones más tu atención, ¿no? Por eso es tan importante que este discipulado sea tan personal, de tanto cuidado. ¿Cuántas personas conocemos que van los domingos a X templo y no saben nada? Y por lo mismo no viven nada. Y eso no es el objetivo de esta iglesia. La iglesia es, como dice Carlos, 5 bien a que vengan 50. Y lo hemos visto, ¿no? Porque cuántas veces se multiplicaba la iglesia. ¿Y qué hacía Carlos? Lo dividía, ¿no? Entonces, se van y hacen yo empecé con una iglesia que éramos como 5, ¿no? Y gracias a Dios se multiplicó. Cuando yo me fui con Eduardo Bustos, se multiplicó y lo vimos. Y igual, vuelve a multiplicarse y se va. ¿Para qué? Porque tú vas a una iglesia de estas grandes. ¿Tu pastor sabe cómo te llamas? ¿El pastor sabe que estás teniendo problemas con tu esposo? El pastor sabe, el día que yo me quedé sin empleo, Carlos lo sabía. Carlos oraba conmigo. Carlos me hablaba y me decía, cualquier hora que tú necesites, aquí estoy, ¿no? Por eso, 5 bien que 50 malos, ¿no? Donde tu pastor sea, ay, sí es mi pastor, y da unos estudios padrísimos, pero alejado. No. Si Dios está a la distancia de una oración, cuanto menos nuestro pastor que está aquí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tenerlo. Y aquí me gusta mucho cuando dice, el discipulado es el plan maestro de Dios de los siglos, ¿no? Y los tiempos cambian. Y nosotros que leemos la Biblia vemos que todo cambia, pero la palabra sigue igualita, ¿no? Somos tan igualitos como Adán y Eva, ¿no? El ejemplo de Dawson
Trotman. Karina lo puede mencionar mejor, ¿verdad? En los años 50, un cristiano que se llamaba Dowson Trotman tuvo esta misma visión y no se dejó llevar por las prácticas actuales de encerrar a una congregación los domingos en un lugar y darles una predicación. Como Trotman y su esposa vivían cerca de la base naval en San Diego, California, y se dedicaban a buscar un marinero dispuesto. Uno. Ellos estuvieron hablando de Cristo a muchos y por fin llegó uno que aceptó a Cristo con ellos y quiso ser discipulado. Una vez a la semana, semana tras semana, ellos derramaron su vida en este joven que pronto empezó a hacer lo mismo. Fíjense, ellos derraman su vida. ¿Cuánto derrama Bully por nosotros? ¿Cuántas vidas derramó? ¿Cuánto tiempo nos derramaste? Soco, tus enseñanzas, Karina, Estelita. O sea, derraman, así lo dicen, derraman su vida por amor a nosotros. Qué agradecimiento tan profundo tenemos, ¿no? Entonces, y este joven empezó a hacer lo mismo, hablar de Cristo. No te puedes quedar con tanto amor, tienes que multiplicarlo, ¿no? Tienes que darlo a otros que no lo tienen. Cuando uno de sus compañeros creyó en Jesús, el joven empezó a enseñarles lo que le habían enseñado a él los esposos Trotman, ¿no? Entonces, id y hacerlo, obedezcamos. Tiempo después, ese uno hacía lo mismo. Iban viendo cómo esto se va multiplicando, ¿no? Hoy miles de miles están en el discipulado que empezaron estos señores Trotman. Es el discipulado, el método de Jesús que ha prevalecido a través de los siglos y que te trajo a Cristo a ti. En años anteriores, pues íbamos a los campamentos bíblicos, ¿no? Entonces tú podríamos ser, a lo mejor en tu iglesia éramos unos 20, pero cuando tú llegabas y veías la iglesia de Carlos, era impresionante toda la gente que llegaba, ¿no? De otras iglesias, con el mismo fundamento que tenía Carlos, como lo había trabajado, en grupos pequeños, y es impresionante, ¿no? Digo, yo tengo muchas fotos, aquí deben de tener más, de cómo este trabajo del uno por uno trae mejores resultados que una iglesia donde todos, bravo, burra, ¿no? No, un trabajo de tú a tú. Es tiempo de que tú hagas lo mismo y que yo también lo haga, ¿no? Porque aquí dice, porque es un mandato, es un verbo, hacerlo. Y continúas la cadena que empezó con Cristo. Y nos da mucho gusto porque en esta plática navideña, Laurita trajo una amiga ya que tenía, ¿no? Que Esme trajo a su esposo, ¿no? Y así todos traíamos, ¿no? Tus hijas, ¿no? En lo que se han ido convirtiendo, que tú dices, solamente esto Dios lo puede hacer. Yo veo como Dios sí transforma la vida, porque ha transformado una vida mía sin significado, viviendo por vivir, buscando tomar personalidades equivocadas que admirar, ¿no? Como pues las Kardashian o como la Demi Moore y que yo quiero, ¿no? O sea, gente que no trae nada bueno para nuestras vidas, pero ahora sí tenemos buenos ideales, ¿no? Y creo que simplemente hoy por hoy podemos ver cómo Dios transforma la vida. Podemos ver a un hombre como Carlos Treviño, que no importa la situación en la que está, él quiere trabajar a Cristo y sigue trabajando aún como puede. Con todo lo que tiene, lo utiliza. Por Karina, siempre dispuesta a escucharnos, a darnos un buen consejo. Y si tenemos una discipuladora, mejor, ¿no? Porque ellos no pueden con todo. Por eso necesitamos una discipuladora. Y nosotros también ser discipuladores de esos otros. Así el mismo cariño que recibimos, poderlo dar a los otros. El señor que trajo a Carlos, a Cristo, Emilio Anderud, quería regresar al método bíblico. Él discipulaba a los nuevos creyentes, ¿cuántas veces creen? 2 veces a la semana.
Y a veces no nos hacemos un tiempo para hacer un discipulado un día a la semana. Ellos 2 veces a la semana. Entre ellos era Carlos. También Héctor Balay, que ahora, o sea, yo tengo el gusto de conocerlo y sé que su hija es la que va a venir ahora a los bautizos, ¿no? Y que es un hombre muy fuerte, digo, él venía y nos daba y decías, wow, qué hombres, qué hombres. Gracias a Dios y gracias a este señor Emilio Anderud, que dejó, así como Karina, dejan todas sus comodidades, su familia, su carro, sus casas, por amor a nosotros, ¿no? Y varios señores que siguen predicando, predicando y discipulando hasta la fecha. Gracias, en verdad. Con el método del pastor profesional que hace todas las obras él solo y congregantes que le pagan por ser la obra, las iglesias sí suman nuevos cristianos, gracias a Dios, ¿no? La palabra nunca regresa vacía. Pero con el método del discipulado se multiplican los nuevos cristianos y todos trabajamos para Cristo. Vámonos a Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Todos queremos decir, heme aquí, ¿no? Yo me acuerdo que esa vez que la hice con mi amiga, que yo dije, heme aquí, Señor. Yo sí voy a hablarle a esta amiga que no aceptó a Cristo, pero no importa, yo fui, ¿no? Entonces, no quiere decir que siempre quiera hacerlo, porque no siempre tengo la disposición. O a veces malamente, digo, ¡ay, tuve la oportunidad! Aquí la tuve y la dejé ir. Y uno se siente muy triste, ¿no? Porque dices, aquí debemos de estar. Jesús nos encargó a ser discípulos. Todo, 2 de Timoteo 2:2. Timoteo. Las 3 casi al final, más atrás. ¿Dónde están las 3? Ahí, aquí está. Primera de Timoteo. De adelante. ¿Lo qué? Segunda de Timoteo. 2:2. Y así como Esme, así como Laurita, empezamos todas, Todos empezábamos. Los libros se nos perdían, no está en mi Biblia, pero eso es bien bonito cuando tú vas aprendiendo, ¿no? ¿Ya? Es 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Hasta ahí? Y eso habla de nosotros, ¿no? Nos estamos entrenando para ser esos hombres idóneos para irles a hablar. Pídele a Dios que te dé un discípulo y cuando llegue, discipula a ese uno. Entrégate a esa persona hasta que llegue a ser maduro en Cristo. Efesios 4:13. Efesios 4, 13. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después de un tiempo, esa persona empezará a discipular a otra persona también y continuará la gran expansión que empezó Jesús mismo. Entonces, yo lo que le quiero es que se queden por lo menos de cómo dice aquí, que te lleves esto, ¿no? En Mateo 28, 18, 20. Id y hacer discípulos, ¿no? No importa que te digan que no importa. Si antes nosotros hablábamos de otras personas, pues ¿qué podemos esperar, no? Que hablen ahora de nosotros, pero por cosas buenas. Porque tú dices, yo te estoy enseñando cosas buenas que traen cosas buenas a tu vida, ¿no? Y no cosas que el mundo ni tiene chiste ya hablar, ni que perdamos. Entonces, ir y hacer
discípulos. Y muchas veces empezamos hasta con la muchacha de tu casa, ¿no? Te tiene que escuchar porque te tiene que escuchar, yo digo, ¿no? Entonces, pero bueno, les hablamos, nos mostramos con amor, con cariño para ellos, y les hablamos, que ellos vean que somos diferentes a todos los demás, ¿no? Y bueno, pues vamos a orar. Y dice, Señor, oro por las cristianos primero. Te pido que cada quien haga el trabajo del discipulado. A una amiga, a un familiar, o a una persona nueva en el grupo. Te pido que usemos el método que tú nos diste. Te pido que nos hagas servirte más fervientemente y más eficientemente. Te pido que nos uses en este gran trabajo del discipulado. Señor, también te pido por cualquier persona que todavía no es discípulo de Cristo. Te pido que entregues tu vida entera a ti. Te pido que llenes de ti dándoles vida abundante aquí en la tierra y vida eterna después. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.